Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, alguien nuevo en estos temas de los fanfics, pero espero que sea mi mejor esfuerzo este cap, empezando desde cero, en un mundo de héroes y villanos, uno que me acompañó en momentos aburridos, Boku no Hero Academia, pero la característica de este fic, es que tendré los poderes de uno de los hermanos del Kyuubi, el Yonbi, Goku, o el Cuatro Colas. Una de las razones para elegirlo, es porque me gusta el diseño que tiene en el anime y manga, y su poder de fusión, pero, posee menos protagonismo, solo usado por Naruto en una ocasión, así que yo me encargaré de darle una audiencia perfecta. Sin más, espero que les guste. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y los poderes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, esto es yo en Boku no Hero con el poder del Yonbi. Capítulo 18. El campamento del terror, Keitaro vs Muscular. Continuando con el capítulo anterior. Después de la escena pasada, con el asunto de Kota y su ideal de por qué los héroes es un trabajo de pérdida de tiempo, al día siguiente los alumnos debían de empezar a hacer sus entrenamientos respectivos. Para ello, dependiendo de sus Kosei se les daría entrenamientos específicos para diferentes áreas y puedan avanzar más rápido los días posteriores. Y claro, una advertencia antes de Aizawa que desearemos morir, pero según el que mejor no lo hagamos. Sí, claro, esto es como un entrenamiento militar. Y antes de eso, se presentaron los demás profesores restantes, o sea examinadores de las Pussycats, siendo Ratory y Tiger, aunque muchos se impresionaron que su último miembro fuese un hombre bien musculoso. Pero, aquí no existe nadie que juzgue a los demás, además ese héroe era muy bien dedicado a su trabajo. Especializado en los Koseis de tipo poder, donde Izuku estaría siendo entrenado. De esta forma empiezan los entrenamientos. Katsuki Bakugo debía lanzar explosiones en un gran lago sin descanso, utilizando un contenedor metálico lleno de agua para aumentar su nitroglicerina y el rango de sus explosiones al cielo, mejorando su resistencia y control sobre el poder de sus explosiones. Shoto Todoroki se le ordenó estar dentro de un contenedor de agua, y sobre el suelo, usar su lado de fuego constantemente, para después congelar las llamas, fuego y hielo así sucesivamente como Calis tenía de cual poder usar. Antasero se le pidió que usara su cinta en superficies difíciles de alcanzar, usando un acantilado para disparar la cinta de sus codos, por doloroso que fuese, aumentando su precisión y fuerza de lanzamiento para largas distancias. Eijiro Kirishima usaba su endurecimiento mientras era golpeado constantemente por Ojiro con su cola para mejorar su resistencia. Masahiro Ojiro, entrenando en conjunto con Kirishima, refinaba su control de su cola con ejercicios de equilibrio y precisión en combate de artes marciales. Denki Kaminari. Recibió una batería de motor que almacenaba mucha electricidad, lo que lo obligaba a descargar energía en un rango específico sin sobrepasarse y quedar en estado tonto, debía soportar la acumulación de descargas. Koji Koga tenía que comunicarse con animales de larga distancia y hacer que lo obedecieran sin dudar, para ello daba enormes gritos para acostumbrar sus cuerdas vocales. Yuga Oyama disparaba su láser sin parar, aumentando su tiempo de uso antes de que le doliera el estómago. Fumikage Tokoyami entrenaba con Dark Shadow dentro de una cueva oscura, para así no volverse loco al usarlo en combate, si no sería peligroso. Ochako Uraraka. Fue puesta dentro de una esfera inflable que iba colina abajo, mientras que ella debía usar su Kosei en ella misma para mantenerse a salvo, sin que le afecten las náuseas, entrenando su resistencia y reduciendo su debilidad al usar su Kosei de gravedad. Temya Yuida pasó su entrenamiento corriendo por todo el campo sin parar, aumentando la resistencia de sus motores y mejorando su velocidad máxima con la fuerza de sus piernas. Tsuyu Asui estaba entrenando escalar una fina y plana pared de montaña, usando solo brazos y piernas con sus poderes de rana para adherirse a la pared, y llevando su lengua de rana a una gran altura para más seguridad mientras escalaba a la cima. Rikido Sato entrenaba consumiendo grandes cantidades de azúcar, usando bebidas, pasteles y dulces con mucha azúcar, manteniendo su fuerza por más tiempo sin sucumbir al bajón de azúcar mientras entrenaba con una pesa. Momoya Oyorozu se le pidió que creara objetos en constante movimiento, o sea todos similares sin algún defecto de su brazo, en eso, muñecas rusas, mientras al igual que Sato consumía una caja llena de chocolate sin parar para no perder sus niveles de grasa, desgastando su energía para aumentar su resistencia y producción para objetos más grandes.
Kyoka Hiro. Ella entrenaba junto a Mina golpeando con sus airpone hacks al muro con precisión para mejorar su dureza. Mina ha sido. Se le pidió que creara ácido de diferentes niveles de corrosión y precisión. Para ello, entrenaba al lado de Hiro en la misma montaña en una de sus paredes para derretir la roca dura, mejorando su control. Mezo Shoji. Mejoraba su coordinación con sus múltiples brazos, desarrollando su percepción sensorial aún más, extremidades con bocas, ojos, orejas y nariz para detectar más rápido. Toro Agakure. Practicaba técnicas de sigilo y combate en la oscuridad para maximizar su ventaja como invisible, para ello entrenaba con Shoji, etc. Finalmente, Aizawa se giró hacia Keitaro, quien esperaba instrucciones. Tú tendrás que mejorar el control de tu Kosei de manera extrema. Sinceramente tu poder es tan versátil que tus áreas podrían ser cualquiera de la de los alumnos, dijo Aizawa con un tono serio. Keitaro arqueó una ceja. ¿Y eso significa y? Decía Keitaro cruzado de brazos. Aizawa después de esa pregunta pega otra sonrisa espeluznante. Tendrás 3 ejercicios. Primero, usarás tu poder de endurecimiento en combate continuo contra un maniquí de metal reforzado y creado por el departamento de soporte, para aumentar su precisión y rapidez con tus ataques, decía Aizawa. Pixiebot señaló una figura metálica enorme que lo esperaba más adelante. Segundo, entrenarás tu velocidad y resistencia. Correrás cuesta arriba con pesos de 50 kilos en cada pierna, dijo Pixiebot sonriendo pero con un sonrojo. Keitaro miró las pesas y suspiró. Y tercero, y estarás practicando combate contra varios de tus compañeros al mismo tiempo, decía Mandalay. Al escuchar esto, Bakugo y Shoji sonrieron con emoción. Momo y Mina miraron preocupadas y Todoroki solo asintió con interés. Keitaro sonrió de lado. Bueno, y esto sí que va a ser divertido, decía Keitaro tronando el cuello. Aizawa suspiró y se frotó los ojos. Veremos si sigues diciendo lo mismo después de hoy, dijo el profesor Aizawa más como una amenaza que palabras de apoyo. Con esas palabras, el entrenamiento infernal comenzó. Momentos después. El sol ardía en el cielo, pero no se comparaba con el calor del entrenamiento. El sonido de golpes, explosiones y jadeos llenaba el área de práctica. Aizawa, con su típica expresión indiferente, observaba a sus alumnos sufrir bajo la intensa rutina. Keitaro jadeaba levemente mientras su brazo Aki de armadura vibraba tras haber impactado repetidamente contra el maniquí de metal reforzado. Shoji y Bakugo lo rodeaban, listos para continuar el combate de resistencia. Vamos, Takashi bastardo. ¿No que esto iba a ser divertido?, exclamó Bakugo, lanzándose con una explosión hacia Keitaro. El chico apenas pudo esquivar, usando su brazo para bloquear el impacto antes de girar y contraatacar con una patada que Shoji desvió con uno de sus brazos extras. Sigues abierto en los flancos, señaló Shoji antes de lanzar un golpe con sus múltiples brazos. Keitaro sonrió, aguantando el dolor de los impactos y lanzando su propio contraataque con una ráfaga de golpes de su brazo reforzado. No me ganarán, exclama Keitaro y de un golpe de chakra al suelo, manda a devorar a sus perpetradores, de paso con una explosión enorme que sacudió la arena. Nota: no se metan con la bestia roja. Segunda nota: la clase B también fue incluida en los entrenamientos, pero la clase A empezó antes. Horas después, el sol finalmente comenzó a ocultarse. Los alumnos, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie mientras Ratoy los guiaba de vuelta al campamento. En la gran cabaña, el olor de la comida hizo que sus estómagos rugieran. Grandes platos de curry con arroz esperaban en la mesa, humeantes y con un aroma delicioso. Hora de recuperar energía, niños, anunció Pixiebot, sonriendo. Sin dudarlo, los estudiantes se abalanzaron sobre la comida. Me muero de hambre, gritó Kaminari, casi cayendo de cara en su plato. Esto es glorioso, exclamó Sato, listo para comer. Pero desgraciadamente para ellos, solo había sacos llenos de arroz blanco y cajas llenas de curry casero, ya que al parecer, ellos debían prepararse su comida, para más consternación de la mayoría ahí. Sin más lo hicieron con liga, dándoles el apoyo a sus compañeros de hacer esto como entrenamiento. Después de un proceso largo, y explosiones a las parrillas para calentar, el curry estaría listo. No era delicioso como pensaban, pero por el hambre era como un platillo de 5 estrellas.
Keitaro, con un suspiro de satisfacción, tomó su plato y comenzó a comer. A su lado, Todoroki comía en silencio, mientras Bakugo gruñía cada vez que alguien hablaba demasiado cerca de él. Mientras tanto, Kota, quien había evitado a los héroes toda la tarde, se encontraba sentado en una esquina, mirando con desinterés a los demás. Keitaro notó su actitud, pero decidió ignorarlo por ahora. Izuku, en cambio, no pudo evitar observar al niño con preocupación. Me gustaría entrometerme, pero siento que no es el momento, susurró Keitaro degustando de su comida. Así pasan algunos días donde era todo entrenamiento, pero eso era para algunos, ya que se olvidaron, Mina, Kaminari, Sato y Zero fueron quienes reprobaron los exámenes prácticos, o sea que deberán asistir a clases particulares a diferencia de los otros. Nota. Mineta, si se lo preguntan, es de la clase 1B. Y después de eso, supe por medio de una charla con Izuku que habló con Kota, de donde entrenaba su Kosei de agua similar a sus padres, queriendo volverse fuerte a su manera, pero que aún así odiaría a los héroes, aun si sus padres fueron unos. Él siente que lo han abandonado por su trabajo. Ese chico sin duda tenía problemas, pero su actitud era justificable. Después de ese tiempo, Ratoya avisa a todos los alumnos presentes, excepto a los reprobados que se fueron a clases particulares, realizar una especie de prueba de valor que consistía en recorrer el bosque sin recibir susto alguno. La clase A era la que haría el sendero, mientras que la clase 1B tenía la misión de asustarlos. Los grupos se dividieron en dúos, en el caso de Keitaro, haría equipo con su pana Kirishima, ya que Pixie Bob haría los grupos. La luna iluminaba débilmente el bosque, proyectando sombras largas y distorsionadas. La clase 1A caminaba en pequeños grupos, avanzando lentamente por el sendero oscuro. Risitas nerviosas se escuchaban de vez en cuando mientras esperaban los sustos preparados por la clase 1B. TSK, y esto es ridículo, murmuró Bakugo, cruzado de brazos. No digas eso, Bakugo. La atmósfera es perfecta para un evento de terror, comentó Todoroki, observando la espesa niebla que cubría el suelo. Cállate mitad y mitad, reclama el musulmán. Y claro, recibieron un susto menor, pero que la clase 1B tomó como victoria. Luego de ellos vinieron Keitaro y Kirishima, caminando de panas. Jejeje, bro, el dúo hombres pasará esta prueba sin problema alguno, decía Kirishima golpeando el hombro de Keitaro como hermano. Tú lo has dicho, nada nos asusta, decía Keitaro con el mismo tono. De repente, un grito desgarrador se escuchó a la distancia, seguido de una figura encapuchada que salió corriendo de entre los árboles. ¡Ah! Gritó Kirishima, saltando hacia atrás, o más bien hacia los brazos de Keitaro. Cosa que lo mira con cara de ¿es en serio? Jejeje, bueno, a veces un hombre grita así cuando es tomado desprevenido, decía Kirishima nervioso. Pero Keitaro lo suelta, cayendo Kirishima de bruces al suelo. Ja. Te asustaste. Kendo apareció de la nada, riéndose junto a otros miembros de la clase 1B. Los alumnos comenzaron a relajarse un poco, dándose cuenta de que todo era parte del juego. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. De repente, un brillo azul iluminó el bosque. Las risas cesaron. El aire se volvió más pesado. Y entonces, de la nada, una especie de fuego azul consumió los árboles. ¡Bum! Una explosión sacudió la zona, y las llamas se expandieron rápidamente. Los gritos de diversión fueron reemplazados por gritos de pánico. ¿Qué demonios es esto? No es parte del evento. Gritó Tetsu, retrocediendo. Pero de la nada se forma un humo morado ante ellos, el cual hace caer dormidos a dos de sus compañeros. ¿Es gas somnífero? ¿No lo huelas? Exclama Kendo tapándose la nariz para evitar caer en ese humo. Desde la distancia, una figura con cicatrices y ojos penetrantes observaba el caos con una sonrisa sádica. Tratándose del mismísimo Dabi quien produce el fuego. Muy bien, comencemos el espectáculo, murmuró, extendiendo las manos y dejando que más llamas azules devoraran el bosque. Pero además de él, estaba un personaje, que parecía un adolescente con uniforme pero con máscara de gas y pistola, quien era el que disparaba ese humo morado por los alrededores, para adormecer a los alumnos dentro del bosque. Además de eso, los villanos Spinner y Magne, habrían logrado inmovilizar a Mandalay al suelo, presentándose como la Liga de Villanos. El ataque de la Liga de Villanos había comenzado.
En medio del caos, Keitaro sintió algo extraño. Su sensor de chakra a lo lejos podía sentir varias presencias, o dos, una asustada y otra oscura. Mocoso, eso no es una corazonada, hay alguien en peligro, decía Goku en su mente. Keitaro afinó sus sentidos y en eso, miró hacia la montaña que Izuku había mencionado antes. Algo en su interior le gritaba que fuera allí. Pero no estaba solo. Había otra presencia con Kota. Y no era amigable. Sin perder tiempo, corrió en dirección a la montaña, sus músculos ligeramente mientras su adrenalina se disparaba. Por favor, que no sea lo que estoy pensando y Kota aguanta, pensó Keitaro rezando a el cielo de por favor no tardar. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Al llegar a la cima de la montaña, Keitaro vio a Kota retrocediendo aterrorizado, con los ojos abiertos de par en par. Su chakra daba a entender que estaba aterrado, pero era de entender. Frente a él, un hombre de gran tamaño, con un cuerpo descomunal y músculos abultados, lo miraba con una sonrisa macabra. Este sujeto era muscular. Escuchó los diálogos y ahí, supo en verdad quién era él, ese villano fue quien asesinó a los padres de Kota. Cosa que esa forma, la bestia humana Red Beast, debía de actuar. Y de esa forma interrumpe a ambos, aterrizando en una rodilla en esa colina con ellos. «Ey, mocoso y parece que tenemos compañía», dijo el villano, girando su cabeza lentamente hacia Keitaro. Kota apenas pudo reaccionar. Sus piernas temblaban mientras veía la silueta de Keitaro interponiéndose entre él y el asesino de sus padres. «Aléjate de él, si sabes lo que te conviene, tuerto», dijo Keitaro en un tono frío. Muscular inclinó la cabeza y dejó escapar una carcajada. «¿Y tú quién se supone que eres? ¿Otro niñato que piensa que puede detenerme?», se burló Muscular sonriendo más. Keitaro no respondió. Solo extendió sus brazos, recubriéndolos de haki de armadura con rayos rojos, chocándolas entre sí formando chispas, y adoptó una postura de combate. «Si crees que me dejaré intimidar, o a dejar a Kota solo, estás equivocado», Keitaro dijo con una mirada afilada. Muscular sonrió de oreja a oreja. «Bien, y eso hace las cosas más divertidas», se burló el villano con un ojo protético en su zona cicatrizada, seguramente por su pelea contra los Waterhouse. Y con una explosión de poder, se lanzó contra Keitaro. Una bestia desatada, su puño cargado con una presión devastadora. El suelo tembló bajo su embestida. Pero Keitaro no se quedó atrás. Con un rápido movimiento, su brazo se endureció con una capa de metal reforzado, y bloqueó el ataque con un estruendo metálico. ¡Bum! Fue la explosión de poder de ambos. Las rocas a su alrededor se partieron en pedazos por la colisión de fuerza bruta. Muscular arqueó una ceja al ver que su golpe no había pulverizado a su oponente. Keitaro no retrocedió ni un paso. «Vaya, eso fue decepcionante, ¿en serio eres un villano recluso del Tartaros o solo fantoche?», comentó el chico, sonriendo con confianza. El ojo de Muscular se iluminaron con un brillo asesino. «Oh, esto va a ser divertido», rugió, activando completamente su Kirk. Las fibras musculares de su cuerpo estallaron en espirales, aumentando su tamaño y resistencia a un nivel monstruoso. Sus venas palpitaban con una energía inhumana. «Vamos, mocoso porquería, dame una pelea de verdad», rugió el villano. Keitaro no dudó. Con un impulso explosivo, disparó usando la fuerza de sus piernas mientras su chakra alimentó su puño derecho de haki. ¡Bam! Fue el poderoso golpe sonar. Su puño se estrelló contra el torso de Muscular, generando una onda de choque que sacudió la montaña mientras Muscular escupía sangre de paso. Pero Muscular pasó de una mueca de dolor, a una sonrisa con sangre. «Eso dolió un poquito pero ahora es mi turno», decía el villano limpiándose el hilo de sangre. Antes de que Keitaro pudiera reaccionar, el villano agarró su brazo y lo azotó contra el suelo con una fuerza brutal. ¡Crack! La tierra se partió bajo el impacto. Keitaro sintió un dolor punzante en su espalda, pero no tenía tiempo para quejarse. Rodó hacia atrás, esquivando otro puñetazo que dejó un cráter en el suelo. No es solo fuerza bruta y también es resistente, sus fibras son capaces de amortiguar los golpes, pensó Keitaro, poniéndose de pie. Pero Muscular no le daría tiempo de analizar más. «Sigamos jugando»,
gritó el villano, saltando hacia él con intención de aplastarlo. Keitaro entrecerró los ojos. Era hora de ponerse serio. Mientras Muscular descendía como un meteorito, Keitaro activó su circuito de sobrecarga en su brazo mecánico. Descargas eléctricas chisporrotearon a su alrededor. Veamos qué tan resistente eres en verdad, murmuró Keitaro preparándose. Y en el último segundo, se impulsó hacia arriba, encontrándose con el villano en el aire. Muscular abrió los ojos sorprendido. Toma esto. Keitaro giró sobre su propio eje y propinó una patada giratoria cargada de chakra. Crack. Fue el ruido del ataque. El impacto fue directo al rostro de Muscular, enviándolo hacia el suelo como un proyectil. ¡Bum! El villano chocó contra la tierra, levantando una nube de polvo y escombros. Keitaro aterrizó de pie, observando el cráter donde su enemigo había caído. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero luego, una risa baja y gutural rompió la calma. Muscular se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Ey, bien, mocoso, eso sí me dolió, y esto sí que me emociona, Muscular dijo con una sonrisa maníaca. Sus músculos se expandieron aún más, aumentando su tamaño hasta un punto grotesco. Ahora sí, voy en serio. Prepárate, bestia humana. Rugió el villano. Y con una explosión de poder, se lanzó contra Keitaro con una velocidad aún mayor. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Desde lo alto de la montaña, Kota observaba con los ojos muy abiertos la brutal batalla entre Keitaro y Muscular. Cada golpe, cada choque de fuerzas era una demostración de poder aterradora. Pero lo que más lo impactó era que Keitaro estaba luchando solo para protegerlo. Keitaro no estaba huyendo, no estaba tratando de salvarse a sí mismo. Estaba peleando para salvar a un niño que ni siquiera lo había tratado bien. ¿Por qué? Pensó Kota, con los ojos empañados. Entonces, recordó las palabras de Izuku, una vez lo encontró entrenando y las cosas que le dijo. Los héroes son aquellos que ponen su vida en riesgo por los demás, no porque abandonen a sus seres queridos, sino que es un sacrificio para mantener la paz, fueron las palabras del peliverde a Kota de para el que significaba ser un héroe. Había pasado años odiando a los héroes, pensando que eran unos tontos que solo buscaban morir en vano. Pero ahora entendía la verdad. Por lo cual tomando aire como podía grita. Keitaro. Gritó Kota con todas sus fuerzas. El chico bestia, que estaba jadeando por el esfuerzo, soportando la fuerza de los puños de Muscular, para impedir que Kota saliese herido, giró la cabeza hacia él. No pierdas por favor. Gritó el pequeño Kota, tenía lágrimas en los ojos. Eso toma por sorpresa al pelirrojo. Tú sí eres un héroe de verdad, lo siento por antes, tú y Midoriya-san, tenían razón, fui necio el despreciar el sacrificio de mis padres y de insultar a los héroes, pero por favor gana. Gritaría Kota más fuerte. Keitaro se quedó en silencio por un segundo. Y luego, lo sintió. Una oleada de poder ardiente recorrió su cuerpo. Su chakra y ki comenzaron a fusionarse, su cuerpo vibró con una energía salvaje. Sus ojos brillaron con un tono rojizo. Su espalda se arqueó mientras una aura carmesí comenzó a rodearlo, y en un instante, una cola de chakra emergió de su espalda. El chakra Biju habría regresado y ahora, Keitaro tenía todo el control de esta, tomando las facciones del Yombi. Muscular abrió los ojos sorprendido. ¿Qué carajos es eso? Exclama Muscular retrocediendo. La temperatura del aire cambió. Keitaro apretó los puños, sintiendo la fuerza recorriendo su ser. Kota y gracias, susurra Keitaro ya que después de mucho entrenamiento y uso de este poder, ya lo podía dominar a su 100%, subiendo ahora 2, 3 y 4. Pasando al manto de chakra de magma en todo su cuerpo, siendo un farol de luz. Muscular, solo te diré esto, no vayas a morir al primer golpe, ¿está claro? Amenaza Keitaro colocándose en pose de pelea. Ante esa provocación, Muscular se lanzó como una bestia enloquecida. No me importa qué truco estés usando. Voy a aplastarte. Gritó el villano aumentando sus fibras musculares. Pero esta vez Keitaro fue más rápido. Antes de que el villano pudiera reaccionar, una garra roja impactó su rostro con una fuerza titánica. El villano salió disparado hacia atrás, destrozando árboles en su trayectoria.
Muscular apenas pudo mantenerse en pie, su visión se nubló por un instante, pero aún así se recompone, viéndose vapor salir de sus músculos, siendo quemados. Imposible. ¿Cómo te hiciste más fuerte de repente? Escupió Muscular sangre, tratando de enfocarse. Pero Keitaro ya estaba sobre él. Cállate. Rugió el chico, con una voz que resonaba con un eco feroz. Puñetazo. Muscular intentó bloquearlo pero su brazo fue destrozado y quemado por la fuerza del golpe. ¡Ah! Gritó el villano, sintiendo su hueso romperse como vidrio. Keitaro no se detuvo. Te voy a enseñar y lo que sintieron tus víctimas al enfrentarse a ti, Keitaro dijo en un tono frío. ¡Bam! Otro golpe. ¡Bam! Y otro. Cada puñetazo hundía más a Muscular en la tierra, destruyendo su armadura de músculos a la par que el hedor a carne quemada yacía en el aire. ¡Basta! ¡Basta, maldito! Chilló el villano, tratando de moverse. Pero Keitaro lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Muscular pataleaba, desesperado. ¿Te gusta romper huesos, no? Susurró Keitaro. El villano abrió la boca para responder pero no pudo. Porque en el siguiente instante, Keitaro aplicó presión en la parte de su columna, más y más fuerte. Y con un sonido horrible y seco, y ¡crack! Muscular sintió su espina dorsal quebrarse como una rama. Su cuerpo se estremeció. El dolor lo recorrió como una corriente eléctrica. Y en ese momento, supo la verdad. Nunca volvería a caminar. Fue el grotesco y doloroso grito de Muscular, uno tan fuerte que alcanzó tamaños colosales en el cielo. Keitaro lo soltó, y el villano se desplomó en el suelo, inmóvil. Su respiración se volvió pesada. Su mirada se perdió en el vacío. Ya no tenía fuerzas para moverse. Keitaro lo miró sin emoción. Sabía que no podía matarlo pero asegurarse de que este monstruo nunca volviera a hacer daño a nadie era un destino que aceptaba sin dudar. Desde la cima de la montaña, Kota vio la escena. Y en su rostro, una pequeña sonrisa apareció. Keitaro dejó escapar un suspiro pesado, su cuerpo todavía vibrando con la energía del chakra. Pero lentamente, la aura roja comenzó a desvanecerse. La forma del 4 colas de chakra se disipó en el aire. Su cuerpo se sentía pesado, su respiración entrecortada. Maldita sea, y eso consumió más de lo que pensé, decía Keitaro mientras un rastro de quemaduras yacía en su piel. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió unos pequeños brazos rodear su torso. Keitaro se quedó inmóvil. Kota lo estaba abrazando con fuerza, su rostro hundido en su uniforme cubierto de tierra y sangre. El pequeño temblaba. Pensé que ibas a morir. Sollozó, su voz quebrada. Keitaro miró hacia abajo, sorprendido. Este niño, que antes lo veía con desprecio ahora lo abrazaba como si fuera su única salvación. Keitaro apoyó una mano sobre su cabeza, revolviendo su cabello suavemente. «Lo viste, ¿verdad?», dijo Keitaro con voz ronca pero una sonrisa tranquila. Kota asintió sin levantar el rostro. «Eso es lo que significa ser un héroe», respondió Keitaro revolviéndole el cabello. El niño se aferró más a él, sus lágrimas empapando su ropa. «No se trata de ganar o perder», y continuó Keitaro, con un tono suave. «Se trata de proteger a las personas que no pueden defenderse». Kota levantó la mirada con ojos enrojecidos. Keitaro sonrió levemente. «Tú vales la pena proteger, Kota», Keitaro dijo finalmente. El niño no supo qué decir. Pero en su pecho y por primera vez en mucho tiempo su odio hacia los héroes desapareció. Y con eso, Keitaro tomó a Kota en brazos y comenzó a descender la montaña, aún respirando con dificultad. Pero a medida que avanzaba un escalofrío recorrió su espalda. El aire se sentía pesado. Un resplandor azul danzaba entre los árboles. «No y no me jodas», susurró Keitaro viendo todo este desastre. Keitaro aceleró el paso, y cuando finalmente llegó a la zona principal del campamento, la escena que encontró lo dejó sin palabras. Izuku estaba de rodillas en el suelo, sus brazos completamente destrozados. Gritaba al cielo, con el rostro retorcido en desesperación.
Alrededor, las llamas azules de Dabi ardían consumiendo parte del bosque. Todoroki, Shoji y Tokoyami veían atónitos esas llamas, como si alguien estuviese ahí y de un momento a otro desaparece. Tiger junto con Mandalay atendía con urgencia a Pixiebo, que yacía en el suelo, inconsciente y con heridas graves. Kota en eso fue corriendo a donde su tía, para ver lo que habría pasado con ellos fuera después de lo de Muscular. Y en medio de ese infierno, Keitaro sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a Todoroki, con el rostro más serio que nunca. El hijo de Endeavor cerró los puños y miró a Keitaro con una expresión grave. «Keitaro», Todoroki murmuró. Keitaro sintió su garganta secarse, y en ese momento. «Bakugo», decía Todoroki, bajó la mirada por un segundo antes de soltar la noticia que helaría su sangre. «Fue secuestrado por la Liga de Villanos», dijo finalmente el bicolor. El corazón de Keitaro se detuvo un instante. Sus ojos se abrieron con shock. «No sé cómo», susurra el pelirrojo, ya que aunque el musulmán le cayese como una mierda, el hecho que la liga haya ganado aquí antes de Arthur, significa. Todoroki apretó la mandíbula. «Nos lo arrebataron justo enfrente de nosotros, no lo logramos», susurró Tokoyami viendo al suelo frustrado. Keitaro sintió su puño temblar de rabia. El campamento estaba en ruinas. El fuego seguía rugiendo. Pixie Bob estaba gravemente herida. Ratolle desaparecida. Izuku destrozado. Y Bakugo y se lo habían llevado. Keitaro cerró los ojos por un segundo y su pecho se llenó de furia. «Hijos de puta», susurró Keitaro ante esta situación, aun con el poder, esta vez. Todos ellos, el bando de los héroes, sufrieron una gran derrota. El campamento había terminado antes de lo previsto y junto con él, muchas atenciones médicas, llamadas y muchos padres esperando a sus hijos en casa como todos, no sin antes Kota darnos un mensaje de agradecimiento y disculpas por su mal comportamiento, aunque Keitaro lo recibió antes el mensaje. Las heridas, las bajas y el secuestro de Bakugo forzaron a la UA a enviar a todos los estudiantes de regreso a sus hogares. Keitaro estaba en su cuarto, recostado en su cama con un vendaje en su mano derecha y una gasa en la nariz, cubriendo algunas quemaduras menores. A pesar del dolor, Goku ya estaba regenerando su piel, lo que hacía el proceso menos lento de lo normal. Pero el problema real no era su cuerpo. Era su mente. Keitaro sostenía su celular, deslizando la pantalla de una noticia tras otra, como sospecharan, nada buenas. La UA es más insegura que nunca. Ataque en el bosque. La Liga de Villanos secuestra a un estudiante. ¿Es la UA un peligro para sus alumnos? Las redes sociales estaban explotando, criticando a la academia debido a los acontecimientos. Desde el ataque a la USG, la confianza en los héroes se tambaleaba y ahora con Bakugo secuestrado, la situación solo empeoraba. Keitaro apretó la mandíbula. «Todo esto es una mierda», murmuró apagando su teléfono y recostándose en la cama, queriendo aclarar su mente de todo esto. Estaba tan frustrado que hasta no contestó algunos mensajes de amigos u compañeros al enterarse de que él enfrentó a Muscular, después de Kota decir todo y encontrar al villano en esas condiciones, más se sorprenden al ver su estado, molido a golpes y huesos rotos, más la columna vertebral donde el daño fue tremendo sin posibilidad de restaurar, pero no se presentaron cargos o Keitaro fue llevado a la cárcel por intromisión de Aizawa, quien permitió a los alumnos usar sus koseis y además de las heroínas ahí, solo quedando con una advertencia de paso nada más. De la nada, el sonido de una notificación lo sacó de sus pensamientos. Tomando su móvil, vería de quién sería, un mensaje. Kirishima. Oye, Keitaro bro, iremos a ver a Izuku al hospital. ¿Vas a venir? Keitaro suspiró y escribió una respuesta. Keitaro. No, no iré, estoy por así decirlo en castigo de un día por mis padres al saber que enfrenté solo a Muscular, y aunque ganase ellos estaban muy preocupados, al menos solo un día. Kirishima. Entiendo, pero ¿y puedes reunirte conmigo en un lugar apartado? Mañana no hay clases, será rápido. Keitaro frunció el ceño. Era raro que Kirishima pidiera algo así. Después de pensarlo un segundo, respondió. Keitaro. Está bien. Y con eso se volvería a recostar apagando su celular. ¿Qué crees que sea lo que te dirá ese pelirrojo?, preguntaría Goku en la mente de Keitaro. Keitaro viendo al techo solo suspira con pesar.
Temo tener una corazonada pero, no estoy seguro amigo, decía Keitaro en respuesta, antes de arreglarse para ir a dormir. Al día siguiente, Keitaro se dirigió al lugar que Kirishima le indicó, su castigo terminó y avisa a sus padres de salir a tomar aire fresco, cosa que acceden. Un parque en el centro de la ciudad. Cuando llegó, vio a Kirishima esperándolo y pero para su sorpresa, también estaba Todoroki. Keitaro levantó una ceja. ¿Todoroki? Amigo, no esperaba verte aquí, decía Keitaro de brazos cruzados. Todoroki cruzó los brazos con su mirada neutral. Kirishima me llamo, pero yo tampoco esperaba verte, decía el bicolor. Keitaro giró su atención a Kirishima. Bien, ¿y qué está pasando amigo? Decía Keitaro de ir directo al grano. Kirishima tomó aire y lo soltó con firmeza. Bien, los reuní aquí porque, estoy ideando un plan, vamos a rescatar a Bakugo, decía Kirishima. Keitaro lo miró sorprendido. ¿Qué? Decía este incrédulo. Kirishima asintió. Ayer, mientras visitábamos a Izuku-san, nos enteramos de algo importante, además de visitar a Yaoyorozu-san, dijo Kirishima. Miró a Todoroki, quien continuó. Momo le puso un rastreador a un gnomo, dijo Todoroki. Keitaro abrió los ojos con asombro. ¿Qué? ¿Momo-chan hizo eso? Decía Keitaro sorprendido. Así es, confirmó Kirishima. Con ello ella dio un rastreador a los héroes para buscar la señal de la base y así rescatar a Katsuki, y si logramos convencer a Momo de darnos una copia podremos ir a por el antes, yo los llamé a ambos, lo admito, no soy a su nivel pero me esfuerzo, y ambos, sobre todo Tobro son de los más fuertes al nivel de un héroe del top, decía Kirishima. Keitaro sintió un escalofrío en la espalda. Entonces ¿y dices que nos necesitas a ambos para una misión de rescate ilegal? Decía Keitaro de brazos cruzados. ¿Y qué? No es nuestro problema, soltó Todoroki con tono serio. Kirishima lo miró sorprendido. ¿Cómo que no es nuestro problema? Es nuestro compañero. Decía Kirishima ante la actitud de Todoroki. Keitaro chasqueó la lengua. No me malinterpretes, Kirishima. No estoy diciendo que quiero que lo maten, pero ¿por qué arriesgarnos por alguien como él? Bakugo no es precisamente el tipo más amable del mundo, decía Keitaro de brazos cruzados. El ambiente se tornó tenso. Keitaro los miró en silencio. Sabía que esto no era una decisión tomada a la ligera. Kirishima apretó los puños. Eso lo sé pero no es solo por él, dijo Kirishima. Keitaro notó que Kirishima hablaba con seriedad y emoción al mismo tiempo. Escucha, Keitaro. Bakugo no es el tipo más fácil de tratar. Es explosivo, arrogante y siempre quiere ser el número uno pero eso es porque nunca ha pensado en otra cosa que no sea ser un héroe, decía Kirishima. Keitaro lo miró fijamente. Y que, aun con la convivencia es musulmán siempre denigrar a todos por su poder explosivo, siendo nadie más que otro extra de las historias de otros, porque he de cambiar mi postura de ayudar cuando no me agrada, decía Keitaro de brazos cruzados. Kirishima respiró hondo. Los villanos no lo capturaron por simple venganza, Keitaro, sonará loco pero, pienso que quieren reclutarlo, dijo Kirishima. Esa frase hizo que Keitaro sintiera un escalofrío en la espalda. ¿Reclutarlo? Todoroki repitió en voz baja. La Liga de Villanos no lo secuestró solo para torturarlo o matarlo y quieren convertirlo en uno de ellos, por su actitud supongo, y eso no es nada bueno para el otro bando, decía Kirishima. Keitaro abrió la boca para responder, pero Kirishima continuó. Sé que Bakugo es difícil, pero no es un villano, de cierto modo claro. No importa lo fuerte que sea, no importa cuánto grite o se enoje, sigue siendo un compañero, y como hombres debemos salvar a nuestros compañeros aun si no los soportamos, si no sereos peor que ellos, decía Kirishima viendo a su colega a los ojos. Keitaro sintió que algo dentro de él hizo clic. No podía negar que Bakugo era insoportable. Pero también era cierto que jamás se alejaría de su camino de héroe. Kirishima apretó los puños con más fuerza. Si dejamos que los villanos lo tengan, ¿sabes qué pasará? La gente empezará a pensar que tal vez no somos tan diferentes de los villanos. Que tal vez, los héroes no valen la pena, y que esta nueva generación marcará el fin, decía Kirishima. Keitaro miró al suelo, solo escuchando cada palabra. Sus palabras tenían sentido.
Suspiró y pasó una mano por su cabello. TCH, y siempre te metes en problemas, Kirishima, ¿no has cambiado de la secundaria?, decía Keitaro a su amigo. Levantó la mirada y sonrió de lado. Supongo que alguien tiene que vigilarte, y como hermano, no sería hombre si no ayudo a colega para luchar por lo correcto, decía Keitaro con una risa. Kirishima abrió los ojos con sorpresa y luego sonrió con emoción. Entonces vas a venir, decía Kirishima sonriendo. Keitaro sonrió de forma confiada. No quiero que Bakugo me deba un favor pero sí, cuenta conmigo, decía Keitaro alzando su puño. También iré en ese caso, decía Todoroki a los dos, cosa que así el trío se fiel. Bien amigos, fase 1, ir al hospital y ver el estado de Izuku y Momo, por el rastreador y de necesitar más ayuda si queremos hacer esta misión, decía Kirishima. Conociendo a Izuku, aceptará sin dudas, pero el plan deberá ser trazado de camino, aconseja Todoroki. Y así, el trío de rescate se dirige al hospital donde fueron llevados Izuku y Momo y de esa forma, contar con más mano de obra para el rescate planeado a Bakugo, una misión que sin dudas, es casi inesperado el destino que deparará para estos jóvenes. Continuará.